¡Hey, curiosos! Mi abuela siempre decía que nunca falte el pan sobre la mesa, y eso era un buen indicativo para decir que no estábamos tan mal económicamente. Sin embargo, hoy la pobreza tiene otras dimensiones, otras lecturas. De eso vamos a hablar en Curiosos por Naturaleza de hoy. Sin lugar a dudas, la pobreza es un tema que ha preocupado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Sin embargo, hoy por hoy hablamos que la pobreza quizá no pasa tanto con no tener cosas, sino que no poder hacer cosas. Y ese es un cambio de concepción bastante interesante. Es lo que vamos a tratar hoy en Curiosos por Naturaleza, pero vamos a ver un tape para tratar de entender un poquito más este tema. La pobreza está cambiando. Este fenómeno, que es global, tiene manifestaciones particulares en Latinoamérica, la región más desigual del planeta. La pobreza es cada vez menos no tener y cada vez más no poder hacer. Estas carencias simbólicas tienen que ver con la poca participación en la vida social, política, económica y cultural de una comunidad. El desafío de las políticas sociales es intentar capturar esta complejidad y responder con acciones concretas. Distintas definiciones para la pobreza. Ese es el tema que vamos a tratar en el Curiosos por Naturaleza de hoy. Pero ya le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de la agencia de noticias Unciencia. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Bueno, hoy traje para contarles a los curiosos acerca de una curiosidad científica que hay en Unciencia sobre la antigua civilización egipcia y su costumbre de delinearse los ojos. Delinearse los ojos. ¿Y nos vas a contar por qué se delinean los ojos? Vamos a tratar de explicar. Ajá. Te cuento que esta curiosidad fue preparada especialmente para Unciencia por la doctora en Ciencias Químicas Belia Solís, de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella lo que nos contó es que generalmente esta relación entre historia y ciencias químicas no es tan frecuente, pero sirve para develar algunos misterios del pasado, como en este caso, por qué los egipcios se hacían ese delineado tan fuerte en sus ojos. ¿Y por qué razón se delineaban? Bueno, mira, hay datos fehacientes que corroboran que era un ritual, sí, pero que ellos le daban un valor mágico a esa pintura porque decían que a través de ella los dioses Ra y Horus los protegían de las enfermedades. Y no era mera superstición, sino que algo de cierto había en el efecto terapéutico de estos maquillajes, aunque por supuesto no se trataba de magia ni de tampoco la intervención de los dioses, sino del efecto de algunos productos químicos sobre el organismo. Bien, entonces, los egipcios al maquillarse los ojos, está bien, ellos atribuían sus poderes curativos o preventivos de enfermedades a los dioses. Sin embargo, ¿había algún proceso químico o algo así que estaba previniendo las enfermedades? Así es, esto lo develaron unos investigadores en la Universidad de París y del Museo del Louvre. Ellos hicieron una investigación a través de, extrayeron las vasijas que tenían esos maquillajes que están en las tumbas de los egipcios que hay en el museo, y después del análisis de esas vasijas, lo que comprobaron es que eran 52 vasijas y en todas, exactamente en todas, había la misma composición. Eran 4 compuestos de plomo, 2 que estaban en la naturaleza y otros 2, para sorpresa de los científicos, no se encontraban en la naturaleza. Tuvieron que sintetizarlos ellos mismos. Exactamente, sintetizados químicamente, lo que da cuenta de del gran conocimiento científico que tenía esta civilización. Majo, pero yo calculo que estar echándote plomo en los ojos no debe ser tan bueno tampoco. Claro, digamos, ¿no? Hoy por hoy se sabe que las sales de plomo son tóxicas, pero se cree que en esas pequeñísimas cantidades que pasaban del maquillaje al ojo, lo que hacían era destapar como un sistema, fortalecían el sistema inmunológico, ayudaban a las defensas de esta civilización para realmente combatir las bacterias. Entonces tenían menos enfermedades, ellos tenían enfermedades en los ojos. Claro, las enfermedades en los ojos, las conjuntivitis, claro, y las enfermedades bacterianas eran bastante comunes en esta civilización porque ellos, como sabrás, Franco, estaban alrededor del río Nilo, y el río Nilo frecuentemente se inunda o se inundaba. Entonces en esos terrenos anegados había la posibilidad de que se salpiquen con barro, lo que hacía que las enfermedades de los
los ojos sean muy frecuentes. Haciendo este maquillaje, poniéndose este maquillaje que quizás uno cree que es simplemente decorativo, sí. Realmente tenía un efecto terapéutico y está comprobado. Pero mira qué locura, la verdad que ni me lo imaginaba. Así es. Bueno, Majo, te esperamos la semana que viene con más noticias, ¿sí? Traigo más noticias de Unciencia, Franco. Buenísimo. Nosotros sí nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque ya seguimos con más Curiosos por Naturaleza. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya está con nosotros Martín Maldonado, quien es doctor en Ciencias Políticas e investigador del CONICET en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública. Vamos a conocerlo a él y a su equipo de trabajo. Martín Maldonado es doctor en Ciencia Política e investigador asistente del CONICET. Es uno de los 20 científicos seleccionados y becados entre más de 500 postulantes de todo el mundo para participar en el Seminario Internacional Urbanismo Sustentable 3 del Programa de Jóvenes Investigadores del Consejo Mundial para las Ciencias Sociales. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo aquí es armando los primeros encuentros de un equipo de investigación que está en formación y que lo estamos formando entre la Universidad Nacional de Córdoba, el IFAP, que es el Instituto de Investigación y Formación en la Administración Pública, la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Humanidades, la Cooperativa de Trabajo y Recicladores La Esperanza de la Ciudad de Córdoba y la Cooperativa de Trabajadores y Recicladores Todo Sirve de Río Cuarto. Dos universidades y dos cooperativas comenzando a explorar esta posibilidad de investigar juntos, de generar conocimiento juntos, de sistematizar el conocimiento que las cooperativas ya tienen. Estamos naciendo como equipo y esperamos trabajar juntos a futuro. Bien, le damos la bienvenida entonces a Martín Maldonado. Bienvenidos a Curiosos por Naturaleza. Gracias. Un gusto que estés acá. Martín, por ahí, no sé, pienso yo, ¿no? Que la gente que estudia ciencias políticas o ciencia política, como estamos discutiendo hace un ratito, se dedica a ser político. Sin embargo, vos no sos político. No. ¿A qué se dedica y por qué te dedicaste a las ciencias políticas? Siempre me interesaron todas las ciencias sociales, las humanidades, y la verdad que la política es una de las pasiones más nobles del ser humano, en el sentido de que es el interés por las cosas de todos, el interés por las cosas de la ciudad en plural y por las cosas de todos. Todo aquel que tiene interés, me parece, en cuestiones ambientales, en el cuidado del agua, en las cuestiones sociales, de por qué violencia, educación y demás, tiene un interés público, que va, claro, político, que va más allá del interés individual particular. Y a lo mejor lo que está pasando es que nos hacen creer que política es solamente la parte electoral o la parte de funcionarios, donde hay un montón de prácticas, desde la corrupción hasta las borracheras de poder y demás, que no son propios de la política, son deformaciones del interés genuino político, que es el interés por el otro, en definitiva. Y hablando de eso, la pobreza, sin lugar a dudas, es un tema que ocupa y preocupa en realidad a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es bastante complejo abordarlo, inclusive hoy por hoy, ¿no? ¿Esto es así? Sí, es así, está más complejo ahora. Pobres hubo siempre, como siempre hubo ganadores y perdedores. Digamos, cada sociedad, cada civilización ha definido sus ganadores y sus perdedores, según el contexto histórico, en base a criterios de género, de raza, de nacionalidad, extranjero, nacional. Nosotros en América Latina en particular y en el Cono Sur estamos acostumbrados más a la definición de pobreza en base a la clase. Claro. Es pobreza de clase. Pero siempre ha habido ganadores y perdedores en la humanidad. A lo largo de la historia van cambiando las definiciones de quiénes ganan y quiénes pierden y por qué y quiénes son. Che, y en eso hay una coyuntura, creo, hay un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de quién es el pobre o qué es ser pobre, qué significa la pobreza hoy con respecto a otros tiempos. Sí, estamos viviendo actualmente, un cambio de era, un cambio de era saliendo de
la modernidad tardía y entrando en una posmodernidad que no sabemos bien qué es. ¿Cómo definirla? No sabemos bien qué es, pero sí, la pobreza tal cual la conocemos hoy tiene 300 años, no mucho más, fíjate en toda la historia de la humanidad, Sí. porque hasta en la Europa del medioevo, digamos, la pobreza era una cuestión privada, en el sentido que existían, bueno, los reinos, los feudos, existían amos y cada amo de la tierra era responsable de su propio mendigo. Era una relación privada, particular entre el amo y el mendigo, y el amo era el responsable de que su mendigo esté en buenas condiciones. Era mal visto en la sociedad si se moría un mendigo. O sea, se te mueren los mendigos, Si te loco, muere un ¿qué estás mendigo, tú haciendo? no estabas dando lo Claro. suficiente. Yo siempre digo, es muy interesante, fíjate que en inglés dar limosna significa, se dice almsgiving, que significa te doy el alma, y el intercambio teórico era, yo te doy bienes materiales, yo soy rico, te doy a vos bienes materiales y vos rezás por la salvación de mi alma. Tu rezo, porque sos pobre, es un rezo más puro. Claro. Entonces, vos pobre rezás Vale por la doble, salvación mi de rezo mi vale alma. doble por Claro, pobre. claro, porque yo que soy rico estoy contaminado por los bienes materiales. Bueno, eso cambió, el anteúltimo cambio de paradigma fue entre 1600 y 1800, cuando empiezan toda la cuestión urbana en Inglaterra, sale la ley de pobres. Y la ley de pobres, te la cuento rápidamente, Sí. hay una primera en 1601 y otra en 1835. Por primera vez sale un edicto de la reina diciendo la pobreza es un problema público, es de todos. Y ahí cambia la concepción. Y cambia la concepción porque mira Ya que no se da esta relación privada entre el amo y del feudo, digamos, y sus mendigos. se vuelve pública y ahora vos vas a pagar impuestos para que un intermediario, que es el Estado, se haga cargo de los pobres como conjunto y te desliga a vos. De responsabilidades y de cosas. Tiene mucha vigencia actual, fíjate, Sí. con el argumento de yo pago mis impuestos, que se hagan cargo otros. Tal cual. Que se Vamos a haga ver cargo entonces, si te parece, un tape para ver qué opinan los cordobeses acerca de la pobreza, ¿sí? Dale. Vamos a ver el tape. ¿Cómo podrías definir la pobreza? ¿Qué es la pobreza para vos? La falta por ahí de capacidades, o sea, de todas las posibilidades que tenemos el resto de las personas de poder seguir de poder cumplir nuestros sueños en la vida, por ahí de tener la capacidad de poder llegar a estudiar o de poder tener una vivienda o cosas dignas. Como la carencia del todo, carencia de todas las necesidades básicas del ser humano. ¿Estamos hablando solamente de cuestiones materiales? No, de todo, salud, educación y asuntos materiales. Hay muchas maneras de responder esa pregunta. Yo la abarcaría desde un punto espiritual. Creo que una persona es rica cuando espiritualmente se siente plena. Pobreza sería donde una persona no tendría sus necesidades básicas cubiertas y digamos que tiene un déficit de un estándar a eso por debajo, digamos. ¿Estamos hablando de carencias solamente materiales? No, también puede ser económicas, también sobre educación y puede ser cultural también, puede ser un conjunto de varias cosas. Bien, escuchábamos los testimonios de los cordobeses acerca de qué piensan sobre la pobreza, ¿no? Martín, podemos hablar de distintas definiciones de la pobreza, quizá una pobreza definida más de lo material, cosas que nos faltan, cosas que no se tienen, y una pobreza más bien simbólica, podemos decir, de cosas que no se pueden hacer o cosas que, no sé, a las que no podemos acceder. Sí, la pobreza material es bien moderna, propia de la modernidad, donde uno definía su estatus social, los ganadores, por el tipo de trabajo que tenía, por el acceso al consumo y el estándar calidad de vida como lo entendimos en la modernidad, ¿no? Con el quiebre de la modernidad y el comienzo de esta posmodernidad líquida, periférica, globalización y la parte que nos toca en la periferia, ahora. en la parte que nos toca en la periferia, también cambian la definición de los ganadores. Y fíjate que tenemos muy buenas definiciones sociales de quiénes son los ganadores hoy, o las claves para ganar, que están vinculadas a la educación, al conocimiento, a la creatividad, a la emprendedurismo, Sí. que si existe la palabra, no sé, está muy Sí, buena, algo así. pero no tenemos solidaridismo. Digamos, ¿cuáles son las nuevas formas de la solidaridad? ¿Cómo vamos a compartir las nuevas riquezas que estamos generando? No hemos generado nuevas formas de distribución. Entonces, en esa modernidad, la pobreza estaba vinculada a la falta de consumo, una pobreza bien material. Por eso decíamos en el bloque anterior
Antes ser pobre era no tener. Y eso está cambiando. Ahora ser pobre es no poder hacer. ¿Y no poder hacer qué? No poder participar de la vida política, económica, social, del entretenimiento de tu comunidad de referencia, donde vos vivís. Y esa es la diferencia, estamos cambiando de los problemas de pobreza hacia los de desigualdad, ¿Y qué inequidad. hacer? Como para cerrar, ¿qué hacer con estos viejos problemas quizá y cuáles son las nuevas soluciones que se plantean? ¿O hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Primero, volvemos al comienzo de la entrevista. Tiene que ver con una cuestión política. Es una decisión política de poder político de darle prioridad a los que menos tienen. Si eso existiese, hay un segundo problema que es de orden metodológico, que es cómo hacerlo, cómo redistribuir. Porque hoy la educación y el trabajo siguen siendo los principales mecanismos de redistribución, pero van perdiendo su poder de inclusión. Hoy, los pobres invisibles, yo tengo identificadas 8 formas distintas, son protoformas de pobreza, son formas arbitrarias. Pero los pobres invisibles, que es la forma quizás la más preocupante, es gente que tiene su casa en un barrio contrastado, que es dueña, que tiene muchísimo trabajo, trabaja 12, 14 horas al día, 2 personas en el hogar, tiene acceso a todos los bienes materiales. Pero no tiene nada de acceso recreacional o tiempo con los hijos o tiempo... Exactamente. Mucho para debatir entonces. Martín, te queremos agradecer por haber participado del programa, la verdad que estuvo súper interesante. No, gracias a ustedes. Y vamos a entregar un pequeño libro de nuestra librería amiga Cuade, que se llama, déjame ver porque no lo vi, ¿qué es y qué no es la estadística? Ahí lo tenemos. Buenísimo, bueno. Un librito para que disfrutes. Te agradecemos un montón y esperamos contar con vos para otro programa. No, gracias a ustedes. Bárbaro, Martín. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un brevísimo corte, pero no se vayan porque ya seguimos con más Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Último bloque de Curiosos por Naturaleza y llegó el momento de nuestros micros de divulgación científica. Esta semana estuvimos con los chicos de Ciencia de Bolsillo preguntándonos acerca de cómo afectan los videojuegos al funcionamiento de nuestro cerebro. Vamos a ver qué logramos encontrar. En una época en la que la envergadura de los ordenadores era realmente absurda, surgen las primeras pruebas que llevarían a la construcción de los primeros videojuegos, a finales de los años 50 y principios de los años 60. Ahí tenemos a Tennis for Two, el cual toma forma en un osciloscopio o Spaceward, nacido en el seno del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Desde esa época hasta la actualidad han pasado muchos años y la tecnología, al igual que los videojuegos, han avanzado mucho, sobre todo unos dados de la mano de la otra. Sin embargo, los videojuegos siguen siendo algo relativamente nuevo si lo comparamos con el cine que nació a finales del siglo XIX. Los más jóvenes en pleno siglo XXI llegan a los videojuegos de manera natural. Han crecido y nacido en un entorno digital y los videojuegos ya tenían toda su estructura montada. Nosotros, en cambio, que hemos nacido en la década de los 80, hemos crecido junto a los videojuegos. Actualmente se están dando pasos en el uso de videojuegos en entornos educativos e incluso en la rehabilitación de ciertas dolencias. Pero ¿qué opinaría usted si yo le digo que los científicos están encontrando una forma de ejercitación mediante videojuegos para mejorar las calificaciones de los alumnos? ¿Y qué pensaría usted si le digo que estos videojuegos incluyen disparos, zombies y esas cosas? Vamos a la Facultad de Psicología a ver quién nos puede responder a algunas preguntas. Los chicos de Ciencia de Bolsillo me podían sacar una pregunta o les podía hacer una pregunta. Y mi pregunta era, ¿qué aspectos cognitivos despiertan los videojuegos y cómo pueden ayudar a los trastornos neuropsiquiátricos? Bueno, espero me lo puedan responder y bueno, gracias, besos, chao. Ok, Julieta. Bueno,
Los aspectos cognitivos que son promovidos por los videojuegos han sido estudiados hace mucho tiempo por la psicología y más recientemente por las neurociencias. Hay varios aspectos, por ejemplo, hay mejoras reportadas en la atención, en la capacidad visual, en la memoria, en los tiempos de reacción. Lo que está en discusión es ver si lo que un juego mejora específicamente se traslada al conjunto de dominios de cognición de la persona que los usa. Hoy sabemos que también empiezan a promover conductas como la cooperación o como la regulación emocional. En los estudios que se han reportado más recientemente, lo que se ve es básicamente que aquellos juegos que, por ejemplo, hacen un énfasis importante en el tema de la cooperación, no en la competitividad, en la cooperación, son muy interesantes para promover un mejor estado de ánimo, son muy interesantes para ayudar a lo que tiene que ver con la regulación emocional, que es un componente muy importante en muchos trastornos psicológicos, y sobre eso se está viendo que otras plataformas o que otro tipo de géneros de juegos también pueden ayudar. En realidad, todo lo que nos rodea tiene efectos sobre nuestro cerebro en mayor o menor medida. Lo curioso es que los videojuegos puedan ayudarnos a mejorar ciertos aspectos relacionados a nuestra visión o a la capacidad de concentrarnos. Ahí hay grupos de investigación que ya están dando sus primeros pasos. Ya había evidencia a favor del uso de los dispositivos de realidad virtual en el marco de procesos de psicoterapia. Ahora a eso se está sumando la integración con plataformas inmersivas de juegos, como juegos online, de multijugador, más la tecnología de realidad virtual y obviamente por detrás principios básicos de la psicoterapia, por ejemplo cognitivo-comportamental o algún otro tipo de principios. Llevo esperando este momento mucho tiempo y ahora ponerme esto va a ser raro, pero bueno, vamos a ver. ¡Dios! Tío, no te vas a creer cuando ves esto, Ángel. Es la polla. Que tiro todo. Dios, es que da miedo, me estoy mareando un poco, en serio, espérate. Me está hipeando demasiado, yo quiero jugar. La idea es que esa sinergia entre esos tres tipos de tecnologías produciría iguales o mejores efectos que la simple aplicación de psicoterapia o la simple aplicación de farmacoterapia. Es un campo muy promisorio porque de nuevo estamos hablando de tecnologías que están en el día a día de las personas, que justamente por eso mismo permitirán que las personas puedan autorregularse, puedan llevar adelante este tipo de procesos terapéuticos a su propio ritmo, en cualquier lugar, en cualquier momento, con lo cual siempre tendríamos como psicólogos o como agentes interesados en el campo de la salud mental más oportunidades de que esa persona pueda seguir trabajando sobre aquellos aspectos que tiene que mejorar para tener una mejor calidad de vida justamente. Si hay algo que nos enseña la ciencia es que podemos tener buenas intuiciones, pero si no las contrastamos experimentalmente en el marco de una teoría, nunca vamos a conocer mucho. A nivel educativo, los videojuegos todavía tienen mucho por delante. Sabemos que jugando se puede aprender, pero aprender jugando es mucho más divertido que aprender a secas. Finalmente parece ser que los videojuegos no son tan malos después de todo como se creía en un principio. Ahora sí, hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y por supuesto nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.